Bienvenidos a un nuevo video educativo. Hoy vamos a trabajar las independencias de América Latina. En el siglo XIX, América Latina vivió un periodo de transformación radical. Inspirados por las ideas de la Ilustración y los ideales de libertad que venían de Europa y Estados Unidos, los pueblos de nuestro continente comenzaron a cuestionar el dominio español y a imaginar su independencia. En cada país, este proceso tuvo sus propios héroes, desafíos y logros. En este video trabajaremos las revoluciones de independencia de Haití, Argentina, Venezuela, Colombia, México y Perú. Tenemos que tener en cuenta que son procesos muy complejos, cada uno tiene sus propias características y en este video vamos a hablar de cada proceso de manera resumida, porque tenemos un montón de temas para comentar y la idea es más que nada hacer una comparación breve sobre cada uno de estos procesos. En primer lugar, vamos a hablar de Haití, la primera revolución de independencia. Haití era conocido en aquel entonces como Santo Domingo. Era una próspera colonia francesa que estaba en el Caribe que se centraba en la producción del azúcar. Sin embargo, la riqueza de la colonia se sostenía en una brutal estructura de esclavitud donde la mayoría de la población era esclava y estaba sometida a condiciones extremas. En 1791, los esclavos, inspirados por las ideas de libertad de la Revolución Francesa y cansados de siglos de opresión, comenzaron una rebelión. Toussaint Louverture, un antiguo esclavo, emergió como el líder de este movimiento. Bajo su mando, los haitianos no solo enfrentaron a las fuerzas francesas, sino también a las tropas británicas y españolas, que intentaban aprovechar la situación para obtener el control de la isla. A pesar de las traiciones y de haber sido encarcelado, Louverture dejó un legado que culminaría en 1804, cuando Jean-Jacques Dessalines declaró la independencia de Haití. Esta fue la primera república negra en el mundo y el primer país en América Latina en romper los lazos coloniales. Su lucha y su éxito se convirtieron en una inspiración para los movimientos independentistas de todo el continente. A continuación vamos a hablar del caso de Argentina. En el sur del continente, era parte del Virreinato del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires, fue escenario de una serie de eventos que prepararían el terreno para la independencia argentina. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 fueron clave, ya que los criollos defendieron Buenos Aires sin la ayuda de España, demostrando que eran capaces de autogobernarse, lo que generó un sentimiento independentista. A medida que la situación en Europa empeoraba por las guerras napoleónicas, en 1810 la Revolución de Mayo marcó el inicio del proceso independentista. Al principio se mantuvo lealtad al rey de España, pero pronto la idea de una independencia completa se hizo inevitable. Este periodo es conocido como la Máscara de Fernando VII. José de San Martín fue uno de los protagonistas de este proceso, un militar argentino formado en Europa que regresó al país para liderar la lucha. San Martín no solo tenía en mente liberar a Argentina, sino también llevar la independencia a otras regiones de América del Sur. Con el ejército de los Andes, San Martín cruzó la cordillera en 1817, liberando a Chile y posteriormente avanzando hacia Perú, el corazón del poder español en Sudamérica. Finalmente, en 1816, el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de Argentina y San Martín ahí continúa su misión en otros territorios, liberando a Chile y posteriormente colaborando en la lucha de Perú. En el norte de Sudamérica vamos a tener el caso de Venezuela y Colombia, donde Simón Bolívar se va a alzar como el gran líder de la independencia. Bolívar nació en Caracas, Venezuela, y desde joven fue influenciado por las ideas de libertad y justicia. Tras la invasión napoleónica a España, los territorios americanos aprovecharon la oportunidad para buscar su autonomía.
En 1810 Venezuela dio el primer paso hacia la independencia, pero los conflictos internos y las divisiones hicieron que el proceso fuera muy complejo. Bolívar lanzó la campaña Admirable en 1813, logrando importantes victorias. Estableció la República de Colombia en 1819, que comprendía los territorios de la actual Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. El ideal de Bolívar era crear una gran federación de repúblicas, conocida como la Gran Colombia, que se convertiría en una potencia unida en América Latina. Sin embargo, este sueño se vio frustrado por las rivalidades internas y las tensiones políticas, y en 1830 la Gran Colombia se disolvió. El proceso de independencia de México comenzó en 1810 con el famoso Grito de Dolores. Liderado por el sacerdote Miguel Hidalgo, el movimiento mexicano fue impulsado principalmente por los campesinos e indígenas, quienes sufrían las consecuencias de la desigualdad y la explotación. Hidalgo y otros líderes como José María Morelos lucharon por la independencia y la justicia social, pero el movimiento enfrentó numerosos desafíos. La represión fue brutal y tanto Hidalgo como Morelos fueron ejecutados. Sin embargo, el espíritu de lucha continuó. En 1821, tras una década de conflictos, el movimiento finalmente alcanzó sus objetivos bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, quien firmó el Plan de Iguala, que establecía la independencia de México y la unión de las facciones en conflicto. El 27 de septiembre de 1821, México se declaró independiente de España. Lo particular del proceso mexicano fue el rol clave que tuvo la gente común, quienes desde el inicio del movimiento participaron activamente y marcaron el carácter social de la independencia. Finalmente tenemos el caso de Perú. Perú fue una de las últimas colonias en independizarse debido a su fuerte conexión con el poder español. Era la sede del Virreinato del Perú, Lima era el centro de la administración colonial en Sudamérica y España defendió este territorio con todas sus fuerzas. En 1820, José de San Martín, que ya había liderado la independencia de Argentina y Chile, llegó a Perú con un ejército y una misión: poner fin al dominio español en Sudamérica. El 28 de julio de 1821, San Martín proclamó la independencia del Perú en Lima. Sin embargo, la resistencia española continuó en la región montañosa. Finalmente, en 1824, las tropas combinadas de Simón Bolívar y el general Antonio José de Sucre lograron derrotar a las fuerzas españolas en la batalla de Ayacucho. Esta victoria aseguró la independencia de Perú y puso fin al dominio español en Sudamérica. La independencia de Perú representó el cierre del ciclo de emancipación de América del Sur, marcando el inicio de una nueva era para todo el continente. Las luchas por la independencia en América Latina son un testimonio del valor y la determinación de los pueblos de este continente. Cada país vivió un proceso diferente, con héroes y protagonistas únicos, pero todos compartían el mismo ideal: la libertad y la soberanía. La independencia no solo marcó el fin del colonialismo, sino que dio inicio a la construcción de nuestras identidades nacionales. Hoy recordamos estas luchas como un símbolo de resistencia y perseverancia, y como el primer paso hacia una América Latina libre e independiente. En este video buscamos destacar los principales hechos de cada uno de estos procesos de independencia, resaltando las principales situaciones que se vivieron. Y así llegamos al final de este video sobre las independencias de América Latina. Déjame tu opinión en los comentarios, qué te pareció y qué tema te gustaría que trabajemos en el próximo video.